Normas o reglas de origen. El objetivo de la presente clase consiste en conocer todas las reglas de origen que se establecen en los tratados de libre comercio. Debemos de recordar que las reglas de origen permiten a las mercancías que se están comercializando, permiten que puedan acogerse a las preferencias arancelarias, es decir, que son reconocidas como mercancías fabricadas en uno de los países miembros del Tratado de Libre Comercio y por lo cual se acogen a la exoneración de los aranceles o en todo caso a una reducción importante de dichos aranceles. ¿Qué son las normas de origen? Las normas de origen son reglas o criterios establecidos en el comercio internacional para poder determinar la procedencia nacional de un producto. Establecen las condiciones en las cuales un producto puede considerarse que es originario de un país. Debemos recordar que el origen de las mercancías es algo similar a la nacionalidad de un producto, es decir, el país en el que se obtuvo o en el país en el cual se ha fabricado. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la fabricación de un pijama de algodón y en ese proceso de fabricación participan varios materiales e insumos, como por ejemplo algodón cultivado en Malawi, telas tejidas en Sudáfrica, tinte de Sudáfrica, estampado de Sudáfrica, hilado de Pakistán, botones de la India, el corte en Sudáfrica, la confección en Malawi y las licencias en Estados Unidos. Entonces se necesita una norma para poder identificar de qué país es originario esa mercancía, en este caso el pijama, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre origen y procedencia? Porque a veces se confunde. El origen es el lugar donde se fabrica el producto. Y para eso son las normas de origen, para asignar, para decidir si ese producto ha sido fabricado en un país X. Entonces, el origen es el lugar donde se fabrica el producto y la procedencia es el lugar donde sale el producto para ser comercializado en el exterior. Es decir, la procedencia es el lugar donde se embarcó, ya sea por vía marítima, aérea o terrestre. Los productos que vienen de un país en el cual se ha iniciado su último transporte no significa necesariamente que sea originario de ese país. El producto pudo haber sido fabricado, elaborado en otro país. ¿Cuáles son las condiciones para que una mercancía sea considerada como originaria? Primero, en primer lugar, bajo el marco de un tratado de libre comercio, en primer lugar debe ser una partida negociada, ¿no? Es una partida que debe figurar en el sistema armonizado, una mercancía identificable, ¿no? 2. Que la mercancía sea originaria. Quiere decir que esta mercancía debe cumplir con alguna de las reglas de origen para que sea considerada como originaria. Y punto 3, otra condición es de que el transporte sea directo. En una exportación no debe haber, digamos, desembarcos en localidades intermedias, en puertos o en aeropuertos intermedios, sino que debe ir directamente de un país a otro. ¿Cuándo se usan las normas de origen? Las normas de origen se utilizan en el comercio internacional cada vez que el tratamiento de un artículo importado varía en función del lugar donde se produjo. En otras palabras, cada vez que es necesario hacer una determinación del origen para la aplicación del arancel aduanero
o para las pruebas de origen, o también para la aplicación de medidas distintas a las señaladas por los estados en el marco del intercambio de mercancías. Entonces, de esta forma se utilizan las normas de origen. Tipos de normas de origen. Tenemos normas de origen preferencial y no preferencial. Las normas de origen preferencial se aplican en los intercambios con países en los cuales se mantienen acuerdos comerciales. En estos casos, la calificación de un producto como originario determinará su acceso en condiciones preferenciales. ¿Qué significa eso? Que si una mercancía que viene del exterior, por ejemplo Estados Unidos, Perú tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, si llega una mercancía de Estados Unidos a la aduana peruana por cualquier vía, sea marítima o aérea, si es que ese producto no tiene calificación de originario, aunque venga de Estados Unidos, aquí en la aduana peruana le van a aplicar los impuestos, va a tener que pagar. En cambio, si es originaria, se va a acoger a las preferencias y eso va a significar una exoneración de los aranceles o tal vez una reducción bastante importante. Por ello, las normas de origen preferenciales son más estrictas que las no preferenciales. Cada acuerdo preferencial negociado en los tratados del libre comercio tiene sus propias normas de origen. El Perú tiene muchos acuerdos comerciales y las normas de origen, por ejemplo, en el TLC Perú-Estados Unidos no son las mismas normas de origen que en el TLC Perú-China o que en el TLC Perú-México o TLC Perú-Unión Europea. Cada norma de origen se negocian entre ambos países y de ahí sale el resultado de las normas. La finalidad de las normas de origen preferenciales es para determinar el origen real de una mercancía. Se hace para determinar si la mercancía cumple realmente con las normas establecidas y de esa manera puede acogerse a las preferencias arancelarias. Las normas de origen no preferencial. Las normas de origen no preferencial se aplican a mercancías importadas con las cuales un país no tiene acuerdos de preferencias arancelarias. Estas normas no se utilizan para aplicar preferencias comerciales. Por eso su nombre es bien claro, dice normas de origen no preferencial. Sirve para aplicar más bien otras medidas de política comercial, como por ejemplo aplicar medidas antidumping, medidas relativas a los alimentos y la salud, etc. También se utilizan para que se indique el país de origen en las etiquetas y también para establecer las políticas de protección de los consumidores. Igualmente también las normas de origen no preferencial sirven para efectos de llevar una estadística comercial de las mercancías que ingresan a un determinado país o a un determinado territorio aduanero. Algunos comentarios respecto a las normas de origen. Los derechos de importación, es decir, los derechos o impuestos de importación, conocido también como aranceles, a los que está sujeto un producto dependen casi siempre del origen de la mercancía. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, en el caso peruano, vamos a poner un ejemplo. En el caso peruano no es lo mismo un producto, por ejemplo, bicicleta, llamemos bicicleta, no es lo mismo una bicicleta que viene de la China que una bicicleta que viene de Estados Unidos. Aún siendo de la misma marca. Por ejemplo, vamos a suponer que la marca de la bicicleta es la misma, fabricada en China y en Estados Unidos. El tratamiento arancelario será diferente. ¿Por qué? Porque el Perú tiene tratado de libre comercio con cada uno de esos países y dentro de cada uno de esos países hay normas y las normas de origen no son iguales en cada tratado de libre comercio. Si se considera un producto originario de un país preferencial, puede ser importado libre de derechos, es decir, libre de impuestos.
Si es originario de un país no preferencial, posiblemente tenga que pagar los derechos de importación. Y aquí también entra en juego el certificado de origen. El certificado de origen es lo que acredita que una mercancía ha sido fabricada o es originaria del país de donde está viniendo esa importación, ¿no? Y en base a ese certificado, las aduanas considerarán si se le aplica una preferencia arancelaria o no. Vamos a ver también el trato preferencial y no preferencial de mercancías. ¿Qué es trato preferencial? ¿Qué significa trato preferencial y no preferencial? Primero, el preferencial. El trato preferencial surge de los acuerdos comerciales. Acuerdos comerciales recíprocos como tratados de libre comercio, y en algunos casos también acuerdos comerciales no recíprocos, como por ejemplo si el sistema generalizado de preferencia. ¿Qué cosa es el tratado no preferencial? El trato no preferencial. El trato no preferencial se da en el comercio entre los miembros de la Organización Mundial del Comercio y está basado a principios de no discriminación, como por ejemplo el principio de nación más favorecida. En relación a los derechos de importación, significa que cuando no hay preferencias o excepciones, cuando no hay un trato preferencial, los miembros de la OMC deben de aplicarse entre ellos mismos, entre países, el mismo derecho de importación para las mercancías que son similares. ¿Qué significa esto? Que todos los países de la Organización Mundial del Comercio, si uno de ellos está cobrando un arancel más bajo, que es el 2%, por ejemplo, o 1%, no puede ser que esa mercancía a otro país miembro de la OMC se le esté poniendo se le esté imponiendo un pago de arancelario del 5 o más del 1%, cualquiera sea la cifra, ¿no? Trato, entonces, nación más favorecida significa que ese mismo tratamiento se le debe dar a todos los países miembros de la OMC. Las normas o reglas de origen. Aquí vamos a ver un comparativo de las reglas de origen no preferencial con las reglas de origen preferencial. Estamos hablando que normas es igual a reglas o viceversa, reglas igual a normas. Aquí tenemos el cuadro comparativo. Podemos observar claramente que el objetivo de las reglas no preferenciales es identificar el país de origen final, ¿no? El último país donde se fabricó es el país originario, el producto origen de ese país. Y las preferenciales, el objetivo no es comprobar el origen, sino es comprobar si la mercancía importada cumple con las condiciones del acuerdo comercial. Otra comparación. Las reglas de origen no preferencial se utilizan en el comercio de países entre miembros de la OMC, donde se debe aplicar el principio de nación más favorecida, es decir, el mismo tratamiento para todos. Mientras que las reglas de origen preferencial se utilizan en el comercio preferencial, donde hay un acuerdo de libre comercio. Otra diferencia, las reglas no preferenciales sirven para establecer estadísticas, contingentes, medidas antidumping, compensatorias, salvaguardias, licencias y otros más, mientras que las reglas de origen preferencial sirven para establecer los derechos arancelarios que se debe cobrar a una mercancía importada. ¿Cuál es la importancia de las normas de origen? En el contexto de las preferencias comerciales, las mercancías que no cumplen con las reglas de un acuerdo no podrán beneficiarse de las preferencias arancelarias. Es decir, que los importadores de un país
van a tener que seguir pagando los aranceles establecidos, ¿no?, en la tabla arancelaria. Si las condiciones fijadas son estrictas, las normas de origen pueden obligar a los productores a cambiar de proveedores para poder beneficiarse de los acuerdos comerciales regionales o preferenciales que hay en el mundo. Ya hemos visto en una clase anterior cómo hay acuerdos comerciales en todo el mundo, en todos los continentes. Hay varios acuerdos, ¿no? Los países se benefician de esos acuerdos. Eso significa que las normas de origen pueden entonces tener un impacto importante en el costo de producción de la mercancía. Por lo tanto, eso afecta a la competitividad de las empresas y de los países, y también afecta a las oportunidades que podrían obtener las empresas en el ámbito internacional. En el contexto del comercio no preferencial, las normas de origen solamente determinan si un producto está sujeto a derechos antidumping, embargos, restricciones sanitarias, licencias u otras cosas. Pueden determinar el país de origen que se debe indicar en las etiquetas. Dado que las reglas de origen establecen las condiciones de importación, estas afectan las oportunidades de acceso a los mercados, creando tanto oportunidades como retos a las empresas internacionalizadas. Aquí vamos a ver cuáles son los criterios básicos, las principales reglas o normas, o conocidos también como criterios básicos de origen. Lo hemos dividido aquí en dos grupos. Primero, productos enteramente obtenidos. Los productos enteramente obtenidos o son productos extraídos o producidos en un solo país, sin insumos importados, es decir, se han utilizado pura materia prima nacional. Mientras que los objetos de una transformación sustancial son de tres tipos. Criterio de porcentaje, se aplican tres tipos de criterios: criterio del porcentaje o del valor, criterio del cambio en la clasificación arancelaria y criterios de los procesos específicos. Tres tipos de criterios, dos tipos de productos clasificatorios. Vamos a hablar acerca de cada uno de estos grupos de productos. Primeramente, vamos a hablar acerca de los productos enteramente obtenidos. Estos productos son mercancías que se obtienen o se extraen o se fabrican totalmente en un único país, sin utilizar ningún insumo importado. En estos casos, para determinar el origen es simple, porque solamente participa un país en el proceso de producción. Comprende principalmente productos naturales, productos hechos a partir, ¿no?, de productos que son obtenidos totalmente en un país. Ejemplos: productos totalmente extraídos, tenemos productos cosechados, productos cazados, ¿no? ¿Qué se cosechan? Todo tipo de vegetales, ¿no? Ahí tenemos zanahoria, tomates, legumbres, lentejas, yucas, camotes, todo lo que es extracción de la naturaleza, ¿no?, que han sido sembrados. Asimismo, también animales vivos que han sido criados y nacidos también en el país, o también animales del mar o de los ríos que han sido capturados, pescados. Entonces, todo eso son productos que forman parte del primer grupo que hemos mencionado. Luego tenemos los productos que se obtienen a partir de una transformación sustancial. Este es el otro grupo de productos. Grupo B. Productos obtenidos de una transformación sustancial. Estos productos son aquellos que se producen a partir de insumos importados.
o con insumos importados, o aquellos que requieren una transformación en varios países. ¿Y qué significa transformación sustancial? Es cuando el producto es transformado en un artículo nuevo y diferente, teniendo un nombre y un carácter y un uso distinto respecto al producto inicial o de partida, ¿no? Hay tres criterios para determinar si ha tenido lugar una transformación sustancial. Tres criterios. Primer criterio, el criterio del porcentaje o del porcentaje del valor. Criterio del porcentaje o del valor. ¿Qué dice este criterio? Consiste en fijar un máximo porcentual de insumos no originarios o importados que pueden añadirse en el producto de exportación. Eso se hace calculando del 100% del valor del producto. ¿De qué valor? Del valor ex-world. Ex-world significa en fábrica, producido en fábrica, ¿no? Aquí en el mercado nacional. Ejemplo, los materiales no originarios, insumos importados, no deben de exceder el 30% del precio final. Quiere decir que si un fabricante peruano, por ejemplo, que fabrica, fabrica polos, entonces significa que para que se considere originario, debe tener como mínimo 70% de materia prima nacional. Es decir, no hasta el 29% puede tener, hasta el 30% puede tener de insumos importados, pero no puede pasar, porque si excede, ya no se va a considerar originario, así tenga el 69%, ¿no? de materia prima nacional. Cuanto más alto es el porcentaje autorizado para el uso de materias primas no originarias, más liberal es la norma de origen, y cuanto más alto es el requisito de un mínimo de contenido nacional, más estricto es la norma de origen. También se conoce con el nombre método de criterio de valor, del ad valorem, ¿eh? El cálculo del valor añadido puede variar según la base del precio final utilizado, es decir, el precio del producto final en el momento en que la mercancía deja la fábrica. Ese precio se llama precio SWOR que hemos mencionado. O el precio del producto final también en el momento de la exportación. El precio del producto final en el momento de la exportación puede ser precio FOB o precio CIF. Esto tal vez no lo van a entender porque son términos del comercio internacional. Cada uno tiene un significado. Es SWOR, FOB, CIF y otras nomenclaturas. ¿Cómo se mide entonces el valor añadido? Aquí hay una fórmula que dice porcentaje del valor. El porcentaje del valor es igual al valor de los materiales no originarios dividido entre el precio final del producto, que puede ser SWOR, FOB o CIF, multiplicado por 100, porque es un porcentaje. De esa manera se saca el término porcentual. Luego tenemos otro criterio, es el criterio del cambio en la clasificación arancelaria. Este criterio nos dice que todos los materiales utilizados, es decir, todos los insumos, deben estar clasificados en una partida arancelaria diferente a la del producto final. Quiere decir que se utilizan muchos insumos en la fabricación de un producto y al final el producto fabricado, su clasificación arancelaria debe ser diferente a los insumos. Lo vamos a ver en este ejemplo, lo vamos a ver claramente en este ejemplo. Miren, aquí tenemos un producto que se llama zumo de hortaliza. En ese zumo participan varios insumos, ¿no? Tomates de Chile, por ejemplo, que la partida es la 0702,
los pepinillos, la partida es la 0703 de México, las zanahorias es de Bolivia, la partida es 0706, la remolacha de Ecuador, partida 0706, el apio de Brasil, partida 0709, la sal, partida 2501 de Argentina. Todos estos insumos se mezclan y sale un nuevo producto que se llama zumo de hortaliza. Y el zumo de hortaliza no tiene la clasificación, digamos, la partida es diferente. Aquí su clasificación es la 200980. El producto obtenido, zumo hortaliza, tendrá la consideración de originario en el Perú, lugar donde se efectúa la transformación para obtener ese zumo, independientemente del origen de los insumos que se ha utilizado. Este es un ejemplo del criterio que acabamos de ver. Los cambios de la clasificación arancelaria pueden ser distintos niveles. Puede ser a nivel de capítulos, a nivel de partida o a nivel de subpartida. Ya sabemos que capítulos son 2 dígitos, partida 4 dígitos y subpartida 6 dígitos. Esto ya lo conocemos porque lo hemos visto en una clase anterior. El último criterio es el criterio de los procesos específicos. Este es un criterio un poco complejo, se utiliza más en lo que es en la fabricación de confecciones. Con independencia de un cambio en la clasificación, se considerará que un producto ha sido transformado sustancialmente cuando el mismo ha sido objeto de operaciones específicas en su fabricación o elaboración. Esto se utiliza, como hemos mencionado, se utiliza bastante en el sector textil y confecciones, en la cual se utilizan materias primas determinadas no originarias y como pasta, fibra, hilado, etc. Aquí tenemos un ejemplo. Considerando que la norma de origen establecida para los productos del capítulo 62, el capítulo 62 comprende todo lo que es prendas y complementos de vestir, excepto los de punto. Dice que los productos del capítulo 62 deben ser fabricados a partir de hilados no originarios. Deben iniciarse la fabricación a partir de insumos que no sean originarios. Es decir, no pueden partir de productos que son peruanos. Teniendo en cuenta que para la fabricación de unos pantalones de algodón, que es la partida 620342, pueden emplearse materiales como fibra de algodón, hilados, tejido, botones, cremalleras, hilo de coser. Cada uno tiene una partida diferente. Según esta norma, los pantalones confeccionados se considerarán originarios del país en el que se confecciona, siempre que como mínimo se utilicen en un principio, se utilicen hilados no originarios, porque eso dice la norma. Si se utiliza en una fase posterior el tejido no originario, entonces esa fabricación no se le conferirá la condición de originario. Es decir, no se va a considerar el producto, la mercancía, como originario, por tanto, no se va a poder acoger a alguna preferencia en caso que sea exportado a algún país. Muy bien, hemos llegado a la parte ya final, hemos terminado acerca de las reglas o normas de origen, y aquí tenemos una práctica que tienes que realizar para que puedas adquirir las competencias de esta clase. La práctica menciona lo siguiente, que debes poner 2 ejemplos de cada uno de los siguientes productos. Productos enteramente obtenidos, 2 ejemplos. Productos de una transformación sustancial, donde se utiliza el criterio de porcentaje o de valor. Del criterio de cambio en la clasificación arancelaria, 2 ejemplos. Criterio de los procesos específicos, también 2 ejemplos. Eso es todo y nos vemos en la próxima clase. Gracias.
Hasta luego.